Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel. Pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. ¿Quién dijo esto? Dios. Capítulo 5, verso 27 del libro de Daniel. Dice la palabra: Tequel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Según las Sagradas Escrituras, Belsasar, hijo de Nabucodonosor, hizo una fiesta para todos sus príncipes, y cuando ya estaba embriagado, cuando estaba alegre por los tragos, mandó a traer los utensilios de la casa de Dios, utensilios que habían sido consagrados para usarlos en la casa de Dios. Mandó traerlos en un acto de rebeldía, de soberbia. Mandó a traer los utensilios, y cuando estaban bebiendo en los vasos, en los utensilios de Dios, en las copas de Dios, miró en la pared una mano que escribía, y entre las palabras que escribía había una que destacaba donde decía: pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. Este hombre era el hijo de Nabucodonosor, a quien Dios había mandado a comer zacate como los bueyes por 7 años. Y aún conociendo lo que Dios había hecho con su padre, no le importó mandar a traer los utensilios de la casa de Dios, sino que se embriagó con todas y sus concubinas, sus príncipes, como retando a Dios. Cuando Dios le manda el mensaje que fue pesado en balanza, prácticamente era el fin de su reinado. Estas personas de Belsasar, Dios esperaba más. De Belsasar, Dios esperaba más temor de Dios, conociendo que él era el hijo de Nabucodonosor. Sin embargo, este hombre de nada le sirvió la experiencia de su padre, y lleno de soberbia y de arrogancia, no le importó usar los utensilios de Dios. ¿Cuántas personas hoy en día vagan por el mundo creyendo estar bien delante de la presencia de Dios, y cuando son pesados en la balanza de Dios, lamentablemente no dan el peso cabal? Hay balanzas en el mundo que son capaces de pesar un contenedor con toda y la carga que lleva encima. Hay balanzas en el mundo tan exactas que pueden pesar desde toneladas de peso hasta un simple cabello, donde ponen un cabello en la balanza y ahí le dice cuánto pesa ese cabello. Sin embargo, entendemos que hay una balanza mucho más grande, mucho más exacta, mucho más precisa, y es la balanza de Dios. En la balanza de Dios son pesados los pensamientos del hombre, son pesados los sentimientos del hombre, son pesados el accionar del ser humano. En esta balanza se pesan nuestras actitudes, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Nuestras palabras también son pesadas en la balanza de Dios. Qué tremendo que todo nuestro caminar, nuestro accionar, nuestro conducir delante de la presencia de Dios tenga que ser pesado en la balanza de Dios. Hay muchos líderes en las iglesias en el mundo
que Dios esperaba más de ellos, al igual que de Belsasar. Dios esperaba más de muchos pastores, de muchos líderes. Dios esperaba que estos hombres de Dios harían grandes maravillas, pero qué lamentable que no llenaron la medida, no dieron el peso ideal. Dios esperaba más de Saúl, Dios esperaba más de Judas, Dios esperaba más de aquellos grandes hombres que se levantaron en el Antiguo Testamento como esperanza, como la solución. Lamentablemente no dieron el peso que Dios deseaba. Incluso hay pastores en el mundo de los cuales Dios esperaba más, líderes en el mundo de los cuales Dios esperaba más, miembros en el mundo, en las iglesias, que se quedaron ahí en la banca, que llegaron con grandes aspiraciones de servir a Dios, miembros que llegaron con el deseo de crecer, de ser grandes personas, de servir a Dios con todo su corazón, pero que solo simplemente fue el pensar o el sentir, porque en el accionar de esta persona nunca hizo nada digno de ser llamado un hombre o una sierva de Dios. He conocido pastores en muchas congregaciones donde están pastoreando solo por vivir, donde viven en el templo ahí y que se les paga luz, agua y hasta alimentación, pero que solamente viven por vivir y que no hacen nada por las congregaciones. Evangelistas que ya tiempos dejaron de serlo, profetas que ya ratos dejaron de ser profetas, grandes hombres de Dios que dejaron de ser lo que antes eran. Qué pesar que el ser humano no esté dando la medida. Hay congregaciones enteras que no están dando el peso que Dios demanda. Miembros que van una vez al mes y a veces ni eso, porque no están dando el peso que Dios demanda. Cuando Dios pesó en la balanza a Belsasar, le dijo: pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. Quizás este hombre ante el mundo, ante los ministros, ante su pueblo, era una gran persona. Ante los príncipes este hombre era una gran persona, pero ante la presencia de Dios resultó ser falto. Le faltaba el peso, no dio la medida que Dios esperaba. Como hay muchos ministerios, como hay muchos liderazgos que no han dado la medida que Dios demanda, que en otro tiempo fueron grandes hombres, grandes siervas de Dios, pero que con el paso del tiempo fueron bajando los brazos y hoy simple y sencillamente son miembros en las congregaciones y que ahí van a morir porque no quieren, no sienten el más mínimo deseo de levantarse y de servir a Dios. Hoy en este tiempo que estamos viviendo, la iglesia está dormida. Las almas se están perdiendo en el mundo y hoy vemos una iglesia indiferente, una iglesia disimulada, una iglesia apática que no esté dando el peso que Dios demanda. Todos nosotros seremos pesados en la balanza del Dios Altísimo. Quizás en la balanza de los hombres resultemos tener suficiente peso, pero quién sabe si en la balanza de Dios no estamos dando el peso que Dios demanda. Dar el peso que Dios demanda es hacer la voluntad de Dios y sacrificarse por Dios. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 12, verso 26, dice la palabra: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, dice, mi Padre le honrará. Nosotros decidimos seguir a Dios porque queremos servirlo. Pero qué tremendo que hay gente que Dios los llamó para servirle y no están haciendo nada por Dios. Cuando la persona es llamada únicamente a la salvación,
Esta persona muere al día siguiente después de haber aceptado. Pero si Dios te ha dado muchos años de vida dentro de la iglesia, es porque Dios tenía la esperanza de que de ti iba a nacer un hombre de Dios, iba a nacer un liderazgo poderoso, que quitó de tu mente el deseo de servir a Dios, que opacó de tu corazón el anhelo lindo de servir a Dios. Porque bajaste los brazos, porque vendiste tu ministerio, porque regalaste el llamado de Dios, porque te muestras indiferente, apático, porque no te acuerdas de dónde Dios te sacó, porque no te das cuenta que Dios te llamó a servirle, porque no te das cuenta que Dios necesita siervos y siervas hoy en día, porque no te das cuenta que la mies es mucha y que los obreros son pocos. Lamentablemente el 20% de la iglesia está trabajando para Dios y el 80% están dormidos esperando que les sirvan. Pero hoy se lanza por los vientos esta palabra que dice: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Permite que esta palabra no sea para ti, porque Dios demandará en aquel día lo mucho que nos dio, porque al que mucho se le da, mucho se le demandará. Que Dios te bendiga.